Bienvenidos a Carl Jung, el mundo oculto. Está con nosotros Carlos Proaño. Entonces, comenzamos. Desde la psicología junguiana, el poder no solo es una estructura externa, es una proyección del inconsciente colectivo. Lo que vemos en el escenario mundial, pirámides de control, élites ocultas y tensiones geopolíticas, son símbolos que reflejan arquetipos profundos, que actúan en las sombras de la psique humana. El arquetipo del rey, del trickster, del guardián del umbral, y así como cada individuo debe confrontar a su propia sombra, la humanidad entera está enfrentando su propio laberinto de poder. En esta conversación con Carlos Proaño nos enfocamos en el sistema, la psicología y la metafísica del poder. Justamente cabe preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de las élites en este mundo? Yo he escuchado expertos lobistas de Estados Unidos, he escuchado a expertos analistas de la geopolítica que dicen cosas muy interesantes. Ellos hablan de que hay dos clases de personas en este teje-maneje político-económico. Los que buscan el poder, están embriagados del poder, y otros con el dinero. Entonces, cuando las personas van a participar de negociaciones, lo primero que se hace es saber tú qué quieres, dinero o poder. Pero efectivamente ya los grupos, las élites, como bien lo mencionas, ellos siempre van a dominar en el poder y en el dinero. Lo uno está amarrado a lo otro definitivamente, pero sobre todo, lo que ellos quieren es el poder, tener el control de todo, en las industrias, en tu vida. Ahora con la era de las monedas digitales, ahora con la era del 6G, China ya lanzó el 6G. Con la era del 5G que medio la estamos asimilando, con la era de la velocidad cuántica, de los experimentos que están haciendo con computadoras a velocidad o conectividad cuántica. Y a esto hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando salió el teléfono celular y ya por fin llegó a nuestras manos y estábamos nosotros con la novelería del teléfono celular, ese era el resultado ya de al menos 50 años de investigación, desarrollo de la idea como tal. Entonces, mira, ahora todo lo que está saliendo, desde cuando ya no están practicando, ya no están experimentando. Entonces, la interconectividad cuántica a nivel de computadoras es algo, pero puede utilizar la palabra ya sobrepasa nuestra dimensión del entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a querer? Lo que quieren hacer es que ya no haya estudios de mercado para cualquier producto o servicio que quieran poner, ya no existe, ya tienen toda la información. A ver, Alejandro, ¿qué es lo que compra? ¿A dónde va? Y a los sitios que va, ¿qué compra? Todo eso está registrado. Antes, para una agencia de tráfico de medios que se contrataba para hacer una campaña publicitaria de marketing de una marca grande, eso llevaba tiempo y era costosísimo porque involucraba mucho talento, por un lado, mucho accionar, es decir, una capacidad ejecutiva muy fuerte. Y era impresionante, pues, esa logística y los resultados. Ahora lo que quieren es, ya en el sistema está todo, es decir, a ver, a través de tu teléfono ya tenemos todo. Alejandro va todos los días, compra este pan en tal lado. Cuando va a tal lado, compra esto. Va al cine cada 15 días, cada 20 días. En el supermercado compra esto, en la farmacia compra esto. Entonces, toda esa información ya hay. Con eso están alimentando la inteligencia artificial y con eso se está alimentando precisamente todo lo que va a ser esta velocidad cuántica. Entonces, definitivamente, quien tenga todo ese conocimiento va a tener, toda esa información va a tener el poder. Seguimos bajo el estamento básico de la información es poder. Y tener toda esa información va a abarcar, va a permitir, va a involucrar también, pues que todos los procesos se optimicen. El que tenga la capacidad de procesar de mejor manera va a tener más poder. Entonces, definitivamente, mi querido Alejandro, nos estamos yendo a todos los cambios que van a haber. Hay gente, hay entidades, si quieres, hay inteligencias ahí que están manejando el tema para que se siga dominando al ser humano. Es decir, el ser humano no puede ser libre, no somos libres en realidad, a través de estos sistemas. Hay la esperanza de que efectivamente el sistema logre cambiar. Hay la esperanza de que efectivamente esta gente
no logre tener el control como quiere por cualquier evento que pueda pasar. Entonces ahí podemos entrar en otras conspiranoicas ideas de todo lo que tiene que pasar en este cambio de era, desde los terremotos, la reacomodación a nivel geológico de nuestro planeta, que un cometa que pueda caer, etcétera, etcétera. Entonces no está dicho nada aún. Inclusive por otro lado también todavía existe la fe de la gente de que la humanidad cambie en su conciencia, se vuelque a que todos nos unamos para entre todos cuidarnos y empujarnos para que esta nueva era, el ser humano no solo sobreviva, sino salga exitoso como fue hace más o menos 13,000 años también, en la misma intensidad. Y a pesar de que suene muy utópico, a pesar de que pueda parecer incluso hasta muy ilusorio, de todas maneras sí existe esa esperanza, sea o no por los cambios que se esperan, pero que la humanidad llegue a ese nivel de conciencia, a un nivel de conciencia en el que despierte y ya no necesite nada de estos sistemas que nos están implementando, entonces esa gente ya no tiene razón de ser y pierde todo. Y es como siempre se ha dicho, inclusive hay propagandas informativas en posts, inclusive hasta en memes, en el que dice que si es que los que están arriba son pocos, la base es toda la humanidad. Si el ser humano despierta y sacude todo eso y la gente que está arriba cae sin remedio. Sigue sonando utópico, como le repito, pero sí hay esa esperanza, sí hay ese poquito de fe todavía en la humanidad, en que la humanidad pueda cambiar. Y mientras haya eso, pues estamos a las expectativas de todo lo que está pasando. Pero definitivamente con tu pregunta, mi querido Alejandro, sí, ese grupo que está ahí quiere el poder, el control absoluto de la humanidad y está en nosotros, mi querido Alejandro, pues ver si es que despertamos por fin todos y nos unimos o seguimos mantenidos en la separación, en las ideas de separación, en la que estemos polarizados y porque a ti te gusta el negro y yo soy rojo, entonces no podemos ser amigos y a eso está llevando también toda la estrategia político-social que está llevando a cabo a través de todos los gobiernos y la gente polarizada es la mejor herramienta para ellos. Ahí también tenemos un punto de reflexión para meditar en qué es lo que nos hace falta a todos, un poco de tolerancia, un poco de paciencia también, para no caer en esa trampa. Porque esa trampa ha hecho que se peleen amigos, que se peleen familias, pero a un nivel ya absurdo, es decir, terminan la relación. Yo he visto familias que se han fraccionado por esa polarización. Generan un resentimiento y un odio que ya raya la ridiculez, entonces eso es muy preocupante también. Pero aún así, el ser humano tiene la capacidad de despertar y cambiar todas estas nociones. Por cierto, desde tu punto de vista, ¿quiénes son los verdaderos dueños de este mundo? Ya sean élites humanas, visibles o en la sombra, o poderes metafísicos con capacidad de influencia. Bastante interesante cómo se está planteando esta conversación, mi querido Alejandro. Como yo lo veo como templario, con la experiencia que he tenido en el plano espiritual, en el ejercicio del conocimiento de la energía, de la magia espiritual, de lo que se va trabajando cuando se va abriendo el camino y vas entendiendo de mejor manera este proceso. Como yo lo veo y como tú me preguntas desde mi punto de vista, para mí, efectivamente hay un dueño de este mundo. Como los antiguos cátaros y los gnósticos de la antigüedad creían en el famoso Rex Mundi. No es la dualidad tanto del gnosticismo alejandrino. Para mí el gnosticismo alejandrino tiene un acomodo, es decir, ¿cómo te explico? Está mal entendido desde el punto de vista teologal la dualidad que ellos plantean. Es decir, sí creo en la fuerza del mal y del bien. Sí existe la lucha de la luz contra la oscuridad, hablando en términos de evolución espiritual. Sí existe, es decir, sí hay entidades de otros planos, de otras dimensiones, hablemos a nivel metafísico, que no les interesan que el ser humano con el potencial que tiene trascienda o evolucione a los niveles que podría llegar a serlo. Es decir, el ser humano tiene un potencial espectacular de crecimiento y de desarrollo con sus habilidades latentes, con sus habilidades naturales como especie, que le pueden proyectar a un nivel espiritual impresionante. Por ponerte un ejemplo, nosotros los templarios tenemos fórmulas en las que cuando trabajamos espiritualmente nos conectamos con lo que nosotros llamamos el egregor supraterrestre.
Y el egregor supraterrestre está formado no solo por energía de templarios y de gente de humanos que trabajan en ese sentido, sino de otras entidades también. Que esas entidades podrían ser mal entendidas si es que utilizamos palabras muy convencionales antiguas que están mal entendidas desde ciertas latitudes. Pero la responsabilidad nuestra en el proceso espiritual es de entender qué son esas entidades. Y cuando entendemos qué son esas entidades, podemos evidenciar que sí tenemos la manera de tener contacto con esas entidades. Entonces, para nosotros está clarísimo el origen espiritual universal y también está clarísimo que hay una fuerza, llamémosle negra, oscura, que también viene de otros lados del universo, que no es solo de este planeta, que está peleando para que no se dé esa evolución espiritual, esa explosión de luz que necesita el universo en distintos sitios de este universo físico y que sí existen. Entonces sí hay una batalla a nivel universal de ese aspecto únicamente material contra el aspecto lumínico. Ahora, ese aspecto material no necesariamente tiene que ser satánico como se le cree acá o como se le podría catalogar. Esas fuerzas satánicas ya son traducciones acá muy terrenales. Pero esas fuerzas oscuras a nivel de otros sitios provienen por naturaleza simplemente de una esencia materialista. Es decir, no le interesa la parte de la luz, no le interesa lo espiritual. Te voy a poner un ejemplo básico para poner en contexto y entender de mejor manera. Un grupo que se dedica solo a la recolección de especies en el universo. No le interesa que el ser humano sea espiritual o no, simplemente quiere entenderle cómo funciona a nivel zoológico, llamémoslo así, a un nivel de zootecnia, pero no les interesa el desarrollo humano, quieren a nivel zootécnico analizar el comportamiento del ser humano. Okay, entonces, desde ese punto de vista, sí hay una fuerte corriente a nivel universal que para lograr sus objetivos obviamente tiene que pelear contra el otro lado, es decir, contra los seres que sí están aportando para la evolución espiritual, que a ellos no les interesa. Entonces, el famoso Rex Mundi, el rey de este mundo, es el mismo que tentó contra Jesús en el famoso retiro de Jesús al desierto, ¿sí? Ese es el Rex Mundi, el que le ofreció el poder material y todo, a cambio de que él se incline ante él y le reconozca. Okay, entonces podríamos analizar teologalmente, metafísica y esotéricamente ese hecho, pero por ahí va el tema. Entonces, este Rex Mundi es el que da cabida a la expresión teologal de los cátaros, cuando los cátaros aplican una gnosis que comenzó a volverse peligrosa para la iglesia y por eso los persiguieron. La gnosis de los cátaros era que todo lo que es físico, es mundano, es de esa fuerza oscura, es del demonio, es del diablo, es satánico, porque es producto del Rex Mundi, y que la única forma de liberarse era trascendiendo pues a la luz, es decir, esta vida no tenía la posibilidad de generar el disfrute de ese crecimiento espiritual si es que no es trascendiendo la materia. Entonces, cuando se fue muy al extremo, se convirtió en una gnosis peligrosa y es por eso que la Iglesia Católica les exterminó. Pero bueno, contextualizando esto y para entender la respuesta que te quiero dar a esta pregunta muy interesante, para mí sí existen esas fuerzas que también se manifiestan en este plano. No necesariamente tienen que ser el demiurgo o las otras fuerzas tal como se plantean en el catarismo o también en las gnosis. Hay muchas fuerzas en todos los planos y en todas las dimensiones que van a estar jalando de un lado para el otro. Todo es cuestión de vibración. Entonces, el ser humano mientras va pasando esos estadios de evolución físicos, espirituales, obviamente tiene que tender hacia una vibración o hacia otra vibración. Pero efectivamente yo sí creo que hay una fuerza que las élites humanas que están a cargo de todos los proyectos de dominación, etcétera, etcétera, sí están trabajando para o influenciados por estas energías que están contra la evolución espiritual. En definitiva, yo personalmente sí creo que no solo son seres humanos los que están atrás de toda esta manipulación, sino hay entidades atrás de quienes les podríamos decir son los dueños del planeta. Desde hace unas décadas coexisten dos explicaciones. La primera es la teoría tradicional de la pirámide de poder, porque todos están supeditados verticalmente
a unos pocos poderes tradicionales que concentran todo el poder, y la segunda tiene forma de una pirámide irregular, compleja y multipolar, donde hay diversos grupos de poder a diferentes niveles que están en constantes tensiones y negociaciones por establecer y dirigir la agenda globalista. Carlos, ¿cuál explicación consideras que es más acertada para explicar actualmente el sistema de poder? Básicamente yo te digo lo siguiente. Vamos a ver la diferencia entre efectivamente la globalización y el globalismo. Entonces tú utilizaste una palabra muy interesante que hay que tener clara, que es la agenda globalista. Ahí nos desmarcamos, porque una cosa es la globalización en la que todos estamos de acuerdo, está avanzando la tecnología, nos vamos adecuando a esa evolución de la sociedad y etcétera. Esa es la globalización. El poder hacer ahora todo tan rápido y estar conectados en el mundo entero a través de sistemas interconectados, sistemas satelitales, que la fibra, todo lo que ha desarrollado, eso está excelente. Y se supone que la humanidad tiene que ir evolucionando pues en ese proceso. Ahora, el pensamiento globalista es otro. Para mí, el pensamiento globalista es anti-desarrollo humano, porque hay una agenda terrible desde los años 70 que es hecha por Henry Kissinger, que si tú le analizas a Henry Kissinger, lejos de todo lo maquiavélico que puede ser, de todo lo materialista incluso, la visión de dominación, etcétera, etcétera, mucha gente, inclusive de departamentos de inteligencia, han utilizado esos libros para analizar la estrategia que él ha aplicado. Entonces, hay documentos desde la década de los 70 que ya te dicen que todo esto se estaba planeando. Es decir, controlar a la humanidad en la salud, controlar a la humanidad en la alimentación, controlar a la humanidad en las creencias, en la filosofía, etcétera, etcétera, en la religión, es un plan antiguo, ¿sí? Entonces, la humanidad de todas maneras, inconsciente. ¿Qué tan inconscientemente ha luchado contra eso? Pero ha luchado. Es decir, la humanidad sí ha luchado contra eso. Y evidenciamos ciertos cambios, por ponerte un ejemplo. El movimiento woke en el mundo entero es un disparate, que todo el mundo sabe que es un disparate. Sin embargo, ese disparate ha sido correctamente financiado. Es decir, no es la palabra correctamente, sino acertadamente financiado. Si está acertadamente financiado, quiere decir que hay mentalidades atrás de todo eso que están moviendo los hilos, que hay grupos de poder que efectivamente les interesa generar ese caos. Entonces, la humanidad, felizmente, como yo lo veo, sí ha reaccionado a ciertas variables que pudieron haber terminado peor en el cisma de la moralidad y de la ética de la humanidad como tal. Entonces, yo sí creo fervientemente que muchos de estos grupos de poder que están atrás sí tienen que ver con estas pirámides que tú mencionas, que están dentro del poder. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, negociaciones político-económicas de los países que ya saben que no se va a mantener hegemonías en el mundo, sino que se está multipolarizando, se está haciendo ya un sistema multipolar, y en eso están luchando las tres potencias actuales. Si analizas todos los movimientos, todas las negociaciones, todas las conversaciones, te das cuenta que sí se está tejiendo esto hace mucho tiempo. Entonces, indistintamente de los gobiernos, yo sí pienso que hay grupos poderosos que están detrás, generando precisamente esta multipolaridad, porque no les quedó otra. Es decir, para sobrevivir en el cambio de era, llamémoslo así, en el nuevo orden mundial, también utilicemos ese término, que es por ciclos, la humanidad cada cierto tiempo está demandando ya cambios bruscos en todo orden, en todo sentido, y estos grupos de poder saben que ya se avecinaban estos cambios, entonces pactaron para no desaparecer. Entonces tuvieron que pactar, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Cualquier cambio que va a haber, hay gente de poder económico muy fuerte detrás que está permitiendo, primero, que se den esos cambios, pero de una manera que ellos no pierdan el poder, para empezar. Segundo, sigan manteniendo el poder como sea, tienen que seguir al mando y tienen que seguir liderando todo lo que sea el desarrollo de la humanidad, es decir, el control de la humanidad como tal, en todas sus industrias. Desde este punto de vista sí creo que indistintamente de la fórmula o forma piramidal que tenga y compleja que sea esta multipolaridad actual,
Yo sí estoy de acuerdo en que detrás hay grupos de poder, ¿sí? Y como bien dices, como bien lo planteaste, desde hace muchas décadas. Es decir, esto no es nuevo, esto ya se viene pensando hace algún tiempo. Es más, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría y ya se viene pensando en todos estos cambios. Sí, entonces es muy interesante. Ahora, sí me mantengo en la teoría y en la hipótesis de que atrás de todos los gobiernos hay esos grupos de poder y esos grupos de poder están relacionados con familias tradicionales de hace mucho tiempo, que ya no nos quedaríamos únicamente en la famosa familia Rothschild de origen Ashkenazi. Hay familias más antiguas todavía que tienen su tradición y como me preguntaste al inicio, estuvieron relacionadas incluso con las nobiliarias o familias de las noblezas de los papados antiguos. Entonces, ese análisis de las famosas familias de poder en la actualidad son también el resultado de toda esa evolución. Hubieron familias más antiguas y ¿por qué no plantear la posibilidad de que siguen operando? Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.